El día de hoy vamos a visitar el Museo Palacio de Medicina, un museo que tiene como sede el antiguo Palacio de la Inquisición, cuya arquitectura es de estilo barroco que data del siglo XVIII en la época virreinal. Este recorrido lo vamos a hacer en compañía de la maestra Carmen Espinosa, quien ya ha estado anteriormente en otros podcasts. Y bueno, pues el día de hoy nos va a acompañar para hacer este recorrido por las salas dedicadas a la medicina prehispánica y a la medicina en la época virreinal. Yo soy Adrián MG y esto que escuchas es el podcast de Museomanía, un espacio para hablar de museos, sitios históricos y recintos culturales. Pues ahora ya nos encontramos en el patio de lo que fue el edificio dedicado al Santo Oficio de la Inquisición. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre la historia del edificio, un poco sobre este oficio de la Inquisición? Que ya recordemos que ya grabamos un podcast que por ahí están interesados, lo pueden buscar, como La Inquisición en la Nueva España. Pero ¿por qué no nos recuerdas un poco de qué se trata todo esto? Sí, mira, muy brevemente, la Inquisición prácticamente llega con los españoles. Por ahí de 1478, la corona española tiene un problema muy severo de que la población está discriminando a los judíos. No se acostumbraba ese término en la época, pero los agreden, queman sus negocios, queman sus aljamas, que son los barrios donde ellos acostumbran vivir, porque los judíos se dedican, entre otras cosas, a actividades que a la gente no le gustan, como cobrar impuestos para los señores y para los gobiernos de las ciudades o para los propios monarcas españoles. Normalmente ellos asocian a los judíos con que son más ricos, y entonces la gente los empieza a agredir. Muchos judíos se convierten al cristianismo, prosiguen con sus prácticas judaicas, y llega un momento en que los reyes católicos deciden fundar en Castilla, porque ya existía la Inquisición en Aragón, fundar en Castilla el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, financiado directamente por la corona. Eso es lo que hace original a la Inquisición española, claro, con la autorización papal, pero financiado directamente por la corona. Obviamente cuando Hernán Cortés conquista México Tenochtitlan y llegan los primeros franciscanos, los franciscanos tienen la atribución de juzgar en asuntos de fe, igual que los frailes que van a llegar a Nueva España en los primeros tiempos, que no hay un obispo, ¿sí? Esto se llama la Inquisición monástica, porque está a cargo de los frailes, ¿sí? Después, cuando llega Fray Juan de Zumárraga y llegan los primeros obispos a Nueva España, Julián Garcés para Puebla, Landa para Yucatán, ellos tienen la atribución de juzgar en asuntos de fe. Eso marca el nacimiento de la Inquisición episcopal. Y ya en 1571 se funda formalmente el Tribunal del Santo Oficio, con todo su personal, atribuciones, prerrogativas, con todas las de la ley, como diría mi abuelita, en el año de 1571, bajo el mandato de Pedro Moya de Contreras, ¿sí? Como vemos aquí en la ventana arqueológica, hay un primer edificio de la Inquisición que data del siglo XVI, que está más de 1 metro más abajo en el subsuelo. ¿Por qué? Pues recordemos que en 1629 hay una inundación que dura más de 5 años, claro, y muchos edificios materialmente se derrumban o quedan en un estado verdaderamente lamentable, y la ciudad completa se tiene que reconstruir. Entonces podemos suponer, no tengo el dato preciso, que en esa época haya habido una primera reconstrucción del edificio de la Inquisición hasta la construcción definitiva, que es la que tenemos hoy, bajo la dirección y el diseño de Pedro de Arrieta, ¿sí? Y vamos a hablar algo del edificio. Este edificio tiene cosas que verdaderamente son mágicas arquitectónicamente hablando. Por ejemplo, nosotros vemos que en las esquinas coinciden 1, 2, 3, 4 arcos, sí, en una ménsula, pero que no tiene columna. Claro. Son lo que se llaman arcos volados.
Es una prueba de ingeniería verdaderamente maravillosa. Para la época. Para la época. Sí. Ahora nos puede parecer miau, o sea, para eso están las varillas y el acero y el concreto. No, con piedra. Claro. Es una prueba de dominio de la ingeniería, sobre todo en una ciudad donde el piso se hunde. Este es un sitio donde el piso es completamente arenoso, arcilloso, además de la cercanía del lago. Pensemos que realmente hasta el siglo XVII la Ciudad de México termina aquí. Sí. O sea, el convento de Santo Domingo es el límite norte de la Ciudad de México. Así es, sí. Y entonces, pues, todo lo demás es lago. O sea, es esa pequeña entrada del lago que llega por la parte norte de la Ciudad de México y que después se va a convertir en un barrio que conocemos como La Lagunilla, por esa pequeña incursión del lago en el islote que es la Ciudad de México y que la separa del barrio de Tlatelolco. Sí, eso hace que pues, la gran mayoría de los edificios del centro histórico pues sufran de hundimiento. Las cuarteaduras se tienen que estar reparando cada ratito porque el suelo es muy fangoso y además con todo el agua que estamos extrayendo del subsuelo, pues hace que está quedando materialmente un hueco que pues obviamente se está asentando y se está hundiendo no solo los edificios, sino la ciudad y el valle completo está en un proceso de hundimiento, ¿no? Pero imagínate qué maravilloso que todavía se puedan conservar estos edificios con estos juegos de la arquitectura como los arcos volados que no tienen columnas, con esta armonía que se forma entre la madera, la cantera y el tezontle para construir estructuras al mismo tiempo muy altas, muy esbeltas y muy ligeras para que pudieran resistir este proceso de hundimiento. Claro. Carmen, ¿hasta qué año estuvo aquí la Santa Inquisición? Mira, la Santa Inquisición se suprime primero por las Cortes de Cádiz, por la Constitución de Cádiz, pero luego regresa Fernando VII a gobernar, se reinstaura el Tribunal de la Santa Inquisición hasta el año de 1820 en que se suprime definitivamente. A partir de 1820, están terminando los avatares de la independencia, Iturbide, todo este asunto, pero por ahí de los 1830 y tantos, casi 100 años después de que se inaugure este edificio, se trata de sacar a subasta pública junto con otros bienes que se conocen como bienes de temporalidades, es decir, son bienes eclesiásticos que ya no están en la función religiosa que originalmente tenían, y entonces el gobierno los saca en subasta pública, pero este edificio en particular no lo quiere nadie. Porque muy temido, ¿no? Es muy temido, porque nadie sabe qué tipo de cosas se puedan encontrar en un edificio donde se sabe que hubo muerte, que hubo tortura, que había actividades que pues en el imaginario colectivo pues podían significar fantasmas o cosas inexplicables. Entonces la gente no quería tener nada que ver con el edificio de la Inquisición, hasta que por ahí del año de 1850 y tantos, 54, por ahí así, se compra para hacer la Escuela Superior de Medicina, la Escuela de Medicina. Los médicos, como buenos científicos, dicen, nada de esas cosas de vibras y fantasmas, y nada de eso. Y entonces lo compran para que sea la Escuela de Medicina. Y en tal condición dura más de 100 años, hasta 1956, que la Escuela de Medicina se integra a la Universidad Nacional Autónoma de México, ya en su nuevo establecimiento que es Ciudad Universitaria. Okay. Y después de ahí, ¿cómo pasa a ser museo? Sigue siendo parte de la Facultad de Medicina hasta que, no recuerdo exactamente el año, posiblemente en la década de los 1980, que se restaura el edificio completo, ya se convierte en el Palacio de la Escuela de Medicina, que alberga la Academia de Medicina, que son estos cuerpos colegiados de profesionistas que se dedican, en este caso, a cuidar de la salud, y además se crea ya como museo de medicina. Pues ya nos has dado un recorrido corto, pero muy interesante, con datos importantes para saber dónde estamos ubicados. Entonces, ahora, ¿qué te parece si visitamos las salas de exposición de este museo? Exactamente, me parece maravilloso. Pues vamos para allá.
Carmen, pues ya estamos aquí en la primera sala, que es del Museo de la Medicina Mexicana, la sala dedicada a la medicina prehispánica. Exactamente. Mira, exactamente como lo dice una de las fichas y cédulas que tenemos aquí enfrente, la medicina no nada más es un asunto de curar enfermedades, es un asunto de cultura general. Con la medicina tiene que ver con lo que comes, tiene que ver cómo concibes el cuerpo humano, tiene que ver cómo te relacionas con la naturaleza, porque es incuestionable que nosotros somos naturaleza y por lo tanto mantener el equilibrio de nuestro organismo tiene que ver también con la relación que tenemos con el medio ambiente, ¿sí? Pero además a mí me encanta esta sala porque nos ayuda a conocer un poco más el México prehispánico, pero también nos ayuda a desterrar mitos. Ya lo vamos a ver a lo largo del recorrido. Por ejemplo, llama mucho la atención la relación con el cerebro humano y con el cráneo que tenían en el México prehispánico. Sí, tenemos muchas representaciones del cuerpo humano en cerámica, ¿sí? Algunas claramente utilizadas como formas para el estudio del conocimiento y de la anatomía del cuerpo humano. Estamos hablando de la época prehispánica. Estamos hablando de la época prehispánica. Aquí vemos una figura evidentemente de raigambre preclásica, o sea, estamos hablando de más de 100 años antes de Cristo, en donde vemos claramente que se practica la deformación craneana, es decir, usaban maderas o vendas para que en los bebés recién nacidos el cráneo se alargara en la parte posterior, y ese alargamiento tiene que ver con la consideración de pertenencia a una élite, ¿sí? Claro, sabemos, los médicos saben en la actualidad que el extremo de estas deformaciones craneanas definitivamente tuvo que haber repercutido en el funcionamiento cerebral de ese tipo de personajes. No sabemos exactamente de qué manera, pero sí sabemos que esta práctica era común. Uy, qué doloroso debió haber sido, ¿eh? Sí, definitivamente que sí. O sea, imagínate si lo que sabemos de las japonesas que se ventaban los pies para mantenerlos pequeñitos era dolorosísimo. Imagínate deformar el cráneo. Claro, el cráneo de un bebé es demasiado flexible en el momento de que nace, si no, no puede pasar por el canal pélvico, ¿no? Pero de todos modos sí debe haber sido algo muy, muy doloroso. Claro. O sea, el precio de pertenecer a una élite siempre es muy alto. Pero además podemos ver que también practicaban otro tipo de actividades como la trepanación craneana con fines terapéuticos. Entonces, estamos hablando de un aventurarse médicamente a cosas que son muy, muy delicadas, o sea, el manejo del cráneo y del cerebro humano, y ellos parece que lo hacían de una manera bastante solvente, ¿no? Así es. Evidentemente, tenemos no solo el uso de los huesos humanos con fines estéticos, sino tenemos los huesos humanos que nos muestran qué tipos de padecimientos podían haber existido en la época preclásica. Sí, es decir, prehispánica, perdón. Es decir, se recuperan, se encuentran este tipo de piezas arqueológicas, que en este caso son huesos que pertenecieron a humanos. Así es. Y se hace el estudio para determinar de qué pudieron haber muerto, ¿no? Ya sabes, analizan los dientes, analizan partes del cráneo, los huesos, si tuvieron osteoporosis, o ese tipo de enfermedades que hoy pues son muy comunes. Sí, y otras que no son tanto. Por ejemplo, aquí tenemos una fractura que ha sellado prácticamente con curación propia, ¿no? Que ahora pues no nos pensaríamos que pudiera ser así, ¿no? O sea, para todo recurrimos al médico, y antes la gente se vendaba la pierna y así dejaban que soldaran los huesos y tan, ¿sí? Deformaciones de cadera, descalcificaciones en vértebras, pero también las representaciones nos hablan de la concepción del cuerpo humano. Por ejemplo, tenemos una gran cantidad de figuras femeninas desde el preclásico con las caderas muy anchas, porque eso significa dos cosas: abundancia de comida y que la pelvis es lo suficientemente ancha como para albergar y además dar a luz a los niños, porque se asociaban las caderas estrechas con la muerte en parto tanto de la mamá como del bebé.
Entonces la cadera ancha se vincula inmediatamente con la cuestión de la fertilidad. de la fertilidad. Así ¿sí? es. Quisiéramos ir sala por sala y metro por metro, pero no podemos hacerlo así, nos echaríamos 20 programas. Así pero es. sí, por ejemplo, aquí tenemos una representación de Tlaloc y del Tlalocan, y nos permite hablar de la concepción prehispánica de la muerte, porque evidentemente la medicina y la salud tiene que ver también con la forma en que concebimos la muerte. En la época de los mexicas, por ejemplo, aunque esto es de Teotihuacán, sabemos que esto se concebía así. En la época de los mexicas había 3 lugares a los que se iba después de la muerte. Ajá. Los que morían en la guerra, sacrificados, o las mujeres que morían en el momento del parto, se iban a acompañar al sol en su trayecto, tanto diurno como nocturno, para acompañarlo en su lucha contra las fuerzas de la noche. Así es. ¿Sí? Entonces ellos iban al lugar privilegiado, que es acompañar al sol. O sea, finalmente los guerreros iban al más allá a seguir combatiendo y a seguir luchando. Lo interesante es que una mujer que moría en parto se consideraba una guerrera, ¿sí? Una guerrera caída en combate, por decirlo de alguna Le tenían mucho respeto. Le tenían muchísimo respeto. Pero también eran mujeres muy temidas. O sea, en algunas fechas del año, estas mujeres llegaban a convivir en el mundo de los vivos y podían robarse a los niños y podían hacer cosas temibles. Entonces, eran finalmente mujeres guerreras. Claro. ¿No? El segundo lugar era el Mictlán. A los que morían materialmente de lo que fuera menos por agua, que son los que van al Tlalocan, van al Mictlán, pasando un camino muy tortuoso. O sea, suben y bajan colinas donde los vientos cortan como puntas de obsidiana, se les desgarran las carnes con puntas de obsidiana, los persiguen, los muerden jaguares. O sea, es un camino muy tortuoso para llegar a un Mictlán, que tampoco es un jardín de flores, ¿no? O sea, hay arañas, serpientes, víboras venenosas, que finalmente ahí lo que sucede es que viven un proceso de transformación para convertirse en no sabemos qué. A diferencia de la concepción católica, en donde llegas al paraíso y ya, ahí acaba todo, ahí sigues viviendo feliz para toda la eternidad, o al infierno en su defecto. Sí. En la época prehispánica no, ahí te transformas, la transformación, el cambio es permanente. Es otra cosmogonía. Y el Tlalocan, donde va la gente que muere por agua, o sea, los que mueren ahogados, los que mueren por asfixia, o los que mueren por enfermedades infeccioso-degenerativas o respiratorias, que se vinculan también con muerte por agua. Y eso sí parece un jardín del Edén, ¿no? Sí. Vemos que están jugando, que están las vírgulas de la palabra con flores, o sea, poesía, cantando, conviviendo con los animales, agua y comida en abundancia. Entonces parecería como el lugar ideal para ir morir después de morir, ¿no? Claro. Otra vez tenemos no solo los huesos que se usan para representaciones, sino representaciones en cerámica de columnas vertebrales, de pelvis. O sea, había un dominio en la época prehispánica de la figura humana. Me quiero imaginar que estas piezas de cerámica del cuerpo eran para ser estudiadas por ellos, ¿no? O eran consecuencia de los estudios que tenían y del conocimiento que tenían del cuerpo humano. Por ejemplo, aquí tenemos una representación de la época clásica, sí, que presenta una mujer embarazada en posición de parto, pero su cuerpo está cubierto por pústulas, ¿sí? Cierto. Entonces, evidentemente, hay un conocimiento de la medicina que está detrás de estos trabajos de cerámica. Es muy curioso porque desde la época prehispánica y hasta tiempos muy recientes, o sea, hasta antes de la fotografía y del video, el arte y la medicina van completamente de la mano. Es decir, los artistas tenían que saber de anatomía, lo cual los ponía en contacto con el conocimiento médico, y los médicos tenían que ser artistas. ¿Por qué? Porque ante la ausencia de fotografía, ellos tenían que dibujar lo que observaban. Entonces, el arte y la medicina van completamente de la mano. De la mano. Otra de las cosas que llama la atención de la época prehispánica y particularmente del periodo clásico es que, bueno, lo primero es que en general no hay el cuidado dentario que sí podemos observar en otras culturas. O sea, una de las cosas que sí se nota es que el cuidado de la boca no es precisamente
El óptimo, a lo mejor por el tipo de fibras que se comen, a lo mejor porque no hay el conocimiento suficiente para la higiene dental, pero curiosamente en las élites sí lo hay, y no solo hay el cuidado del dentario, sino que además hay la mutilación y la deformación de los dientes y la incrustación de los dientes con oro o con piedras preciosas para los cuerpos de élite, ¿no? Entonces sí hay la intervención de los dientes, pero no en todos los casos notamos una muy buena calidad. Otra cosa que también notamos es la nutrición. O sea, la nutrición en la época prehispánica es en general bastante balanceada, pero en algunos casos sí se nota la falta de algunos nutrientes, la falta de algunos azúcares, la falta de algunas proteínas y en algunos casos las descalcificaciones, sobre todo a ciertas edades y tal. Entonces de todo esto nos hablan los huesos humanos, la escultura y lo que conocemos del arte y de los restos que nos dejan los arqueólogos, principalmente de la época prehispánica. Bueno, una de las cosas que me encanta de este museo es que nos ayuda, como lo había comentado, a desterrar mitos. Por ejemplo, una de las formas que se tiene para desacreditar la conquista, que bueno, no hay, más bien lo que había que entender es que no hay manera de acreditarla, o sea, ninguna conquista es amable, ninguna conquista es pacífica, ninguna conquista es en principio legítima, o sea, toda conquista parte de el abuso de un pueblo que se impone a otros, es un sometimiento, o sea, no hay manera de legitimar ninguna conquista, pero también hay que ver las cosas en su debida dimensión. Por ejemplo, una de las cosas de que se acusa a los españoles es que trajeron la sífilis. Sabemos que esto no es cierto, o sea, que ya había sífilis en la época prehispánica, y lo sabemos porque los arqueólogos y los antropólogos físicos que han colaborado con los médicos en estudiar los restos óseos han encontrado huellas de sífilis en cráneos humanos, como el que encontramos aquí, que tiene lo que se llama la treponematosis. Órale, palabrita dominguera de hoy, sí. Que son las huellas en el cráneo de la sífilis. Sabemos que la sífilis afecta a los huesos, afecta el sistema nervioso, además de la infección propiamente en la zona genital, causa estragos en materialmente todo el cuerpo humano y deja huellas incluso en el cráneo. Entonces existía la sífilis en la época prehispánica. Ahora, lo que dicen los españoles es que ustedes nos mandaron la sífilis. Muy probablemente las bubas, o sea, la sífilis existía también en Europa y simplemente se intercambiaron virus, claro, y se intercambiaron bichos, bacterias, etcétera, etcétera, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Quisiera hacer ya, para terminar con la sala prehispánica, una mención de que la concepción del cuerpo humano, la propia forma en que se concebía el cuerpo humano era muy diferente en la época prehispánica de cómo se concibió a partir de la llegada de los españoles y la concepción occidental. ¿Por qué? Porque en la época prehispánica la percepción de la realidad era dual, o sea, los opuestos son complementarios. El frío es inconcebible sin el calor, ni el arriba, ni el abajo, ni lo cálido, ni lo seco. Entonces el cuerpo humano está concebido como la manifestación de estas dualidades y por lo tanto lo que hay que buscar es la conservación del equilibrio entre ambos extremos, ¿sí? Entonces, si el cuerpo humano tiene una enfermedad que se ve asociada con el frío, lo que hay que hacer es administrar calor. Pero además, cada parte del cuerpo tiene que ver con un animal, con un elemento de la naturaleza, incluso los días en que se va a intervenir en el cuerpo humano, dependiendo del órgano que se va a sanar. Hay días específicos del calendario tonal, que es el calendario sagrado, en donde es mejor operar o atender ciertos padecimientos que en otros. ¿Por qué? Porque el hombre se concibe totalmente integrado a la naturaleza, no separado de la naturaleza. Y entonces todo eso permite que la sanación sea vista y el cuerpo humano sea visto de forma integral. De ninguna manera te iban a atender el dedo gordo del pie derecho sin saber cómo estaba tu salud general de todo tu cuerpo, porque se sabía que lo que pasaba en el dedo gordo del pie tenía que ver con tu hígado, tenía que ver con tu sistema nervioso, tenía que ver con la integridad de tu cuerpo humano.
Todavía en esta época, ni siquiera en Europa, se fragmenta el cuerpo como se va a empezar a dividir en el siglo XIX, en donde sí ya te atienden la uña del dedo gordo del pie derecho como si estuviera desconectada de lo demás. Vaya, todo lo que se aprende en una sola sala, y sorprende también lo sabio que eran en medicina y en muchas otras disciplinas en la época prehispánica, ¿no? Sí, claro que sí. Eran tan sabios y fueron tan reconocidos que en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, que es el colegio que los franciscanos van a fundar para poder educar a los caciques indígenas, se les educaba en castellano, en náhuatl y en latín, y se les enseñaba medicina, se les enseñaba filosofía, se les enseñaba teología, además de la doctrina cristiana, evidentemente. Ellos pudieron recopilar una gran cantidad de la sabiduría médica, para empezar en el libro famoso de Fray Bernardino de Sahagún, La Historia General de las Cosas de la Nueva España o Códice Florentino, y después vamos a ver a través del conocimiento de la herbolaria. Pero en la época virreinal, y otra vez voy a llorar lamentablemente que hay muy poco material de la época virreinal sobre el conocimiento de la medicina, va a prevalecer la concepción médica que se conoce como hipocrático-galénica. ¿Qué es la concepción hipocrático-galénica? La concepción hipocrático-galénica concibe al cuerpo humano como un conjunto, sí, de órganos, de miembros, pero sobre todo va a poner atención en los fluidos, en los órganos y en los temperamentos. Por ejemplo, una persona que se considera que es de temperamento irritable, se dice que es una persona hepática, o sea, su órgano dominante es el hígado y su fluido dominante es la bilis, ¿sí? Y eso es cierto porque efectivamente la ciencia contemporánea ha demostrado que cuando nos enojamos, uno de los órganos que primero reacciona es justamente el hígado, y uno de los fluidos que primero producimos es la famosa bilirrubina, claro. ¿sí? Es muy chistoso porque la canción dice: se sube la bilirrubina, pues entonces se ha de estar muy enojado con su novia, porque si se le sube la bilirrubina es porque ahí ira, no amor. El amor se siente en el corazón. Ajá. Y el fluido del amor es la sangre. Ajá. ¿Sí? Entonces, pero aquí lo que vemos en la sala es más que propiamente la medicina, vemos la relación de la medicina con la religión. ¿Sí? Evidentemente en la época virreinal, por la influencia española, que a partir del siglo XV decide ser un reino o una gran monarquía, que ahora llamaríamos imperio, de una sola religión, que es la religión cristiana, tiende a explicar la realidad a partir de la religión. Además de esta concepción filosófico-médica hipocrático-galénica, pues mucho de la medicina se interpreta a partir de lo religioso. Y por ejemplo tenemos a San Sebastián, que es el santo que se vincula con las epidemias, porque es un santo que es martirizado y muere asaetado, muere flechado. Y entonces las llagas que producen las flechas se asocian con las llagas de las pestes, de las epidemias, y por lo tanto es el patrono de preferencia en casos de enfermedades que se vuelven masivas. Por eso hay una gran devoción a San Sebastián. En la época virreinal tenemos una gran cantidad de capillas que tienen su santo patrono y además tienen la devoción a San Sebastián. Y muchas de ellas en los cruceros o en las encrucijadas de los caminos, para que no solo protejan a los individuos, sino a las poblaciones. Como que si ponemos a San Sebastián, él se vuelve la puerta que no va a permitir la entrada del padecimiento a la población. Una de ellas, por ejemplo, es San Antonio Panzacola, que está en la esquina de Francisco Sosa y Avenida Universidad, en Coyoacán. La capilla está dedicada a San Antonio de Padua, pero la escultura que tenemos en la parte superior es de San Sebastián. Otro caso hermosísimo que les recomiendo conocer es en Tlaxcala, justo donde se confluyen varios
varios caminos a unas 3 cuadras del pleno centro de la ciudad de, Santana Chautempan en Tlaxcala. Hay una capillita de San Sebastián que tiene esculturas, está estructurada ya, redecorada en el siglo XVIII, pero es indiscutiblemente del siglo XVI. ¿Por qué? Porque en el siglo XVI va a haber grandes epidemias que van a azotar a la población indígena, y entonces San Sebastián va a ser uno de los patronos a los que se va a tratar de recurrir para frenar esas epidemias. ¿Cuál es la causa? Pues los anticuerpos, ¿no? Que sabemos que los indígenas no tienen anticuerpos para una gran cantidad de padecimientos que traen o los europeos o los negros africanos que vienen con los europeos, como la viruela, como el sarampión, como el tifus, y que van a azotar a la población indígena. Y aquí, aunque no aparece explícito en este museo, había que hablar de la peste bubónica o de la peste negra. ¿Por qué la peste negra materialmente no entró a la Nueva España? La peste, como el tifus, se transmite a través de las ratas. En el caso de la peste, por la pulga que viene con las ratas. Y entonces pica y es que contagia la peste bubónica o la peste negra. Pero me decía una profesora que estudió durante años la historia de la medicina, la doctora Elsa Malvido, que lo que sucede es que las que nos protegieron, no me lo vas a creer, fueron nuestras ratas. ¿Por qué o cómo? Ella me decía que las ratas europeas, que son predominantemente las ratas negras, sí, que eran las portadoras de la pulga, llegaron en los barcos como llegó la peste a Europa, que llegan en los barcos con las ratas desde la India, ¿no? Pero en el caso, cuando llegaron los conquistadores a la Nueva España, venían obviamente los barcos con ratas negras, pero las ratas grises, que son las ratas nativas de la Nueva España, no las dejaron desembarcar. Las ratas grises fueron más fuertes que las ratas europeas y les ganaron. O sea, la conquista militar, cuando hablamos de especies, la conquista biológica de la rata negra no se consumó porque las ratas grises fueron más poderosas y no dejaron entrar la peste bubónica en la Nueva España. Vaya dato tan curioso. Bueno, ahora continuamos con este recorrido. Hacemos nuestra última parada en esta sala. Bueno, decíamos que había una estrecha relación entre lo religioso y las enfermedades. Por ejemplo, Santa Polonia era la santa que se encargaba de los dientes, ¿sí? San José para acompañar en el momento de la muerte, ¿no? Entonces había santos específicos y había santos médicos, por ejemplo, San Cosme y San Damián, que eran gemelos que fueron martirizados en la época del Imperio Romano, eran santos médicos. Y eso nos lleva a la siguiente sala, en donde vamos a explicar cómo funcionó la medicina en la época virreinal. Sabemos que Cortés, desde que llega a la Ciudad de México, va a fundar algunos de los hospitales más importantes, uno de ellos vigente hasta la actualidad, que es el Hospital de la Inmaculada Concepción, después conocido como el Hospital de Jesús, que ya estaba en funcionamiento prácticamente desde 1524. Y que hasta nuestros días hasta nuestros días siguen funciones. Mi mamá se atendió ahí de un padecimiento cardíaco y además con médicos de excelente calidad. Obviamente el médico que atendió a mi mamá, el señor ya era muy grande, ya falleció, en paz descanse, pero se sigue dando atención médica de muy buena calidad, con un patronato que funciona como beneficencia española y que por eso ha logrado subsistir hasta la actualidad, porque este hospital quedó bajo la jurisdicción del Marquesado del Valle de Oaxaca, o sea, los herederos de Hernán Cortés, pero como se convirtieron en una asociación piadosa, laica, entonces pudieron mantener su vigencia materialmente hasta nuestros días. Pero además va a fundar el hospital de San Lázaro en el extremo oriente de la Ciudad de México, ya en la frontera con el lago, y San Lázaro va a ser el hospital para los leprosos. Eso era importantísimo porque la lepra es un padecimiento altamente contagioso y tenía que estar
en la periferia de la ciudad para evitar que pudieran contagiar al resto de la población. Si se fijan, la mayoría de los hospitales estaban relativamente en zonas o muy cercanas a la orilla de la ciudad o literalmente fuera. Por ejemplo, San Juan de Dios estaba fuera de la traza urbana de la Ciudad de México, fundada por la orden de este mismo nombre, que ahora es el Museo Franz Mayer. Está el Hospital de Belén de Convalecientes, que ahora es el Museo Interactivo de Economía. En la orillita de la Ciudad de México está el Hospital de San Antonio Abad para los enfermos de bubas y para los enfermos del fuego de San Antón, que está en el sur, que ya está también fuera de la traza en el sur de la Ciudad de México, y que ahora pues ahí tenemos la estación del metro San Antonio Abad y se conserva la capillita de lo que era el antiguo hospital. Entonces hubo una intensa actividad hospitalaria. De hecho, se dice que el Hospital de Jesús, en una de mis fuentes consulté, que no solo es el primer hospital de América, sino que además es uno de los primeros 3 hospitales en todo el mundo. No he verificado esa información con otras fuentes, lo doy con todas las reservas del caso. ¿Por qué? Porque estos lugares especializados para atender a los enfermos, pues son de la Edad Moderna, no son de la Edad Media. En la Edad Media lo que se acostumbraba es que los frailes, los señores se encargaban de la atención médica de sus vasallos o de sus súbditos, pero no necesariamente había lugares especiales para la atención médica. Es en la Edad Moderna, es decir, con la emergencia de las grandes monarquías absolutas, que se crean los hospitales como tal. Los hospitales servían para 2 cosas: para atender a los peregrinos y para atender a los enfermos. Claro, a veces resultaba más caro el remedio que las albóndigas, porque había una persona que tenía una fiebre, unas tercianas, unas cuartanas, que tenía una infección tremenda, y lo que hacían era sangrarlo, ponerle sanguijuelas o cortarle las venas para que salieran los fluidos y se equilibraran los fluidos, como se consideraba desde la tradición hipocrático-galénica, y entonces que el cuerpo recuperara su salud. Pero imagínense una infección tremenda, la persona con un fiebrón, y además les sacan la sangre, pues debilitan su sistema inmunológico y a veces se iba más rápido de lo previsto. Claro. Sí. Pues Carmen, ya estamos prácticamente en el último minuto de este podcast, de este episodio. Seguramente pues vamos a grabar en otra ocasión una segunda parte, porque todavía nos falta mucho que ver. Aún nos encontramos ya en la época virreinal, pero todavía nos falta mucho que recorrer. Sí, te agradezco muchísimo, sí vale la pena, porque la planta alta también es algo extraordinario y las otras salas que nos faltan de ver en la planta baja, pero tenemos que hablar definitivamente de la cuestión de la herbolaria. Creo que una de las grandes aportaciones de las culturas prehispánicas al mundo se encuentra justamente en este punto, en la herbolaria. Y sabemos que hay varias obras de la época virreinal, la de Francisco Hernández de Toledo, el códice llamado de la Cruz Badiano, este códice que sale justamente del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, que se realiza, se termina en 1552, y es una recopilación con ilustraciones de las plantas conocidas por parte de los pueblos mesoamericanos y su función terapéutica, o sea, cómo servía para sanar el cuerpo humano. Y lo más maravilloso en este edificio del Palacio de la Escuela de Medicina es que tenemos algunas de las reproducciones del Códice de la Cruz Badiano, pero aparte tenemos en una gel especial las plantas que están referidas en el códice, el efecto terapéutico que tenían según se consideraba en la época prehispánica, y ahora lo que la ciencia contemporánea ha descubierto, que es el efecto terapéutico de las mismas plantas y cómo algunas se usan ahora que ya se tiende a aislar lo que se llama la sustancia activa, que es lo que se dice que es la sustancia que propiamente cura, y cómo se usa para la medicina contemporánea. Sí, muchos de los medicamentos que tomamos hoy en día
su origen está precisamente en las plantas medicinales. Exactamente, pero no solo su origen histórico, sino su origen, los extractos por los cuales se obtiene la sustancia activa para hacer las pastillitas que nos tomamos. Muchas de ellos provienen de las plantas que ya se conocía su uso terapéutico desde la época prehispánica. Pues vaya, qué interesante. Y sí, vengan a este museo. Y bueno, a mí, mira, es fantástico observar pues la reproducción del Códice de la Cruz Badiano. Sabemos que bueno, pues el original está en la bóveda, pero pues aquí tenemos oportunidad de observarlo. Pero además, esto se encontró en el Escorial y además se sabe que a Felipe II le fascinó tanto que llegó a tapizar algunas de las cámaras de su palacio con las ilustraciones de este códice, ¿no? Porque verdaderamente es muy hermoso, ¿no? Claro. O sea, además de, otra vez, la relación entre medicina y arte, además de los efectos terapéuticos y el conocimiento de la botánica, ¿sí? Aunque en aquella época no se llaman así, la belleza de los dibujos y las ilustraciones, lo cual podemos ver también en el museo, ver las plantas conservadas en estas resinas, en estas sustancias especiales, pues parece que las acaban de cortar del campo, ¿sí? ¿no? Entonces es para que nosotros también recordemos que tenemos un caudal de conocimiento y que todavía lo podemos usar en la actualidad. Es decir, antes de llegar al médico no es la automedicación, cuidado, no estoy promoviendo la automedicación, pero hay una gran cantidad de padecimientos que todavía podemos recurrir a la herbolaria y llegar al médico, sí, de todos modos hacernos nuestros chequeos periódicos, de todos modos consultar al médico, pero para una gran cantidad de cosas podemos recurrir todavía a la herbolaria tradicional. Así es, pues con esta invitación nos quedamos todavía con el compromiso de continuar de hacer un siguiente programa, porque pues aún falta mucho por ver y este es un espacio magnífico que bien vale la pena venir a recorrerlo. ¿Vas a realizar alguna visita próximamente para que invites a quienes nos están escuchando para que te acompañen en este recorrido? Sí, por supuesto que sí. El primer domingo de agosto vamos a tener una expedición cultural justamente al Palacio de la Escuela de Medicina. Vamos a contar anécdotas del Santo Oficio de la Inquisición. Vamos a hablar de la medicina en la época prehispánica, en la época colonial, siglo XIX y XX. Pero además, a mí estos recorridos me encanta darlos con los jóvenes. Por ejemplo, traje aquí alumnos de CCH y es padrísimo porque los llevas a las salas de las ceras anatómicas y de los fetos y puedes hablar incluso de conciencia del propio cuerpo y de la conciencia de la salud. Y si me permites, les comparto mis redes sociales para los que quieran incorporarse a nuestras visitas guiadas. Son en Twitter, @vozandante, en Instagram, Vozandante Cultura, y en Facebook, Vozandante Cultura y Recreación. Bueno, pues ahí está la invitación, de verdad, quienes nos están escuchando, anímense a venir a esta visita, que se la van a pasar muy bien, van a aprender mucho y lo van a disfrutar. Pues yo también aprovecho para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, búsquenos como Museomanía MX, Instagram, en Facebook y también en YouTube. Y bueno, escuchen este podcast en Spreaker, en Spotify o incluso en YouTube. Y pues no olviden compartirlo. Y pues les agradezco mucho. Nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.